Si hiciéramos una encuesta rápida ahora mismo en la sala a mano alzada y nos preguntasen si estamos en contra de la esclavitud, espero que todos nosotros levantásemos la mano, sin dudarlo. Y creo que esto es una tendencia general, ¿verdad? No sé si a vosotros os ha pasado, pero yo nunca en la vida he conocido a nadie que abiertamente se haya mostrado a favor de la esclavitud, o al menos que lo haya dicho en público, ¿no? Sin embargo, según la ONU, en todo el mundo hay aproximadamente 27 millones de personas en esta situación, esclavizadas. Así que creo que es correspondiente que nos preguntemos cómo puede ser esta cifra cierta, cómo puede ser esto cierto, si en teoría, si en principio nadie quiere la esclavitud de otro, ¿verdad? Si en principio nadie piensa en sus relaciones con la otra persona desde el punto de vista esclavizante. Lo cierto es que aunque ahora hagamos bandera en contra de la esclavitud, aunque señalemos que es algo que no debería existir, la Biblia nos enseña que todos nacemos en una condición de esclavitud espiritual al pecado, que todos nacemos como esclavos. Así que estas cifras son un reflejo de cómo esa realidad espiritual ha impactado y ha moldeado nuestra forma de relacionarnos, de vivir. Tito capítulo 3, versículo 3. Nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos. Así que naciendo como esclavos espirituales, lo único que podemos generar son relaciones que a la larga no reflejan amor ni perdón, sino tóxicos. Tóxicos como la violencia, el abuso o la esclavitud en sí misma. Como esclavos que somos todos en nuestro origen, como esclavos del pecado, solamente podemos generar relaciones que van a basarse en eso, en acabar sometiendo a cuantas más personas a nuestras voluntades y a nuestros intereses. Relaciones que condenan, relaciones que hacen daño, relaciones que esclavizan. El efecto de la esclavitud espiritual es tan visible en las miles de mujeres que son víctimas del tráfico sexual cada año, como también, por ejemplo, en los talleres de ropa del sudeste asiático, donde se fabrica la mayoría de la ropa que vestimos, pero también, aunque más sutil, pero es igualmente visible, en esas dos personas que deciden vivir toda su vida alejados, distanciados, esclavos de su orgullo, porque no quieren resolver sus diferencias. La historia nos habla de un elemento de ruptura contra esta realidad, tanto física como espiritual, y ese elemento de ruptura no es otro que el Evangelio. Las buenas noticias de la salvación en Cristo fueron lo que pusieron en marcha el motor del movimiento abolicionista contra la esclavitud en el siglo XVIII. Un miembro del Parlamento británico y uno de los principales líderes políticos de Reino Unido, llamado William Wilberforce, después de comprender y aceptar el mensaje del Evangelio, se convirtió en el principal representante del movimiento abolicionista y dijo lo siguiente. Dijo: tan enorme, tan terrible y tan irremediable apareció esta maldad del tráfico de esclavos ante mis ojos que mi propia mente fue completamente entregada a la abolición. Un oficio fundado en la iniquidad y llevado a cabo como este de la esclavitud debe ser abolido, cueste lo que cueste. Así que podemos reconocer un vínculo histórico entre la ética cristiana y la abolición de la esclavitud física, pero también podemos reconocer un vínculo entre la enseñanza bíblica y cómo esa enseñanza ha impactado la manera en la que nos relacionamos los unos con los otros. Parte de ese vínculo se ha relacionado históricamente, habitualmente, con el texto en el que vamos a estar meditando esta mañana, que es la carta que el apóstol Pablo escribió a Filemón. Para algunas personas esta carta, esta epístola, es una especie de tratado, una especie de alegato en contra de la esclavitud. Pero en realidad, dejadme deciros que este no es el propósito de este texto. Este texto no es una defensa en contra de la esclavitud. Y ese tampoco es nuestro propósito como comunidad de discípulos, como iglesia. No es nuestro propósito principal. Alguien ha dicho lo siguiente, ha dicho: William Wilberforce no es el apóstol Pablo, pero no podría haber hecho lo que hizo y haber sido quien fue sin el apóstol Pablo, en referencia a cómo la enseñanza bíblica transformó la vida de William Wilberforce y le impulsó también a luchar por aquellos que estaban en una situación más vulnerable.
Pero debemos entender esto, que ni la carta a Filemón, ni ningún otro texto de la Biblia son un simple manifiesto político en defensa de la justicia social, ni en contra de la esclavitud, ni en contra de la pobreza. Porque si solamente fuese eso, la Biblia habría caído en el olvido, como tantas propuestas políticas que se formulan cada año y quedan en el olvido para dar paso a otras nuevas que van a quedar también en el olvido. No estamos en este caso frente a este texto. No estamos ante un tratado político. En realidad, la carta a Filemón nos habla de una realidad mayor, que es esa esclavitud espiritual de la que todos provenimos y que marca también nuestras relaciones hasta el punto de convertirlas en lo que vemos en la realidad, en opresivas, en injustas. Pero esta carta también nos habla de una libertad que no se puede conseguir a base de legislaciones políticas ni de ayudas sociales. Y hacia ese punto también apunta el conjunto de la Escritura, toda la palabra. Y eso es la libertad que encontramos en Cristo. La libertad que Él ha obtenido para nosotros. Y de qué manera eso puede transformar nuestras relaciones con los demás y con Dios, para que sean vividas desde la gracia y no desde el pecado. Voy a empezar a leer el texto de Filemón desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Voy a leer en la traducción Nueva Versión Internacional. Es el apóstol Pablo el que le está hablando a Filemón y le dice lo siguiente: aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. El apóstol Pablo escribe a Filemón, un líder de una iglesia local que se reunía en su casa, probablemente en la ciudad de Colosas o cerca de ella. Y muy pronto su carta pasa a enfocarse en un asunto, en el asunto de un tal Onésimo, que según el texto era un esclavo al servicio del propio Filemón y que huyó. Onésimo se escapó del control de su amo y de esa forma, escapando, llega hasta la presencia de Pablo y se convierte en discípulo de Jesús. Y es llamativo que el apóstol Pablo comience su interlocución en favor de Onésimo, aclarándole, puntualizando a Filemón, que aunque podría ordenarle, aunque esta carta simplemente podría ser una orden, un burofax, este no es el sentido de su comunicación con él. Pablo no quiere enviarle a Filemón una simple orden. Y esto ya nos da una pista inicial de cómo la libertad en Cristo cambia el sentido de nuestras relaciones. A veces la actitud de Pablo en este pasaje, en esta carta, se ha interpretado como una renuncia voluntaria a su autoridad apostólica sobre Filemón. Son muchos los que piensan que el apóstol Pablo está dejando de lado su autoridad, está negándola, renunciando a ella, para poder dirigirse a Filemón. Y a ojos de cualquiera tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que un apóstol que se dirige a un líder de una iglesia local, lejos, no tenga la necesidad de rogar, de pedir, sino simplemente dar una orden, exigir. Eso es lo que hacen muchos líderes hoy en día, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros también. Simplemente anteponemos nuestros deseos, nuestros intereses, nuestras voluntades y muchas veces sin pararnos a considerar a la otra persona. Y simplemente lo hacemos porque son nuestros, porque confiamos demasiado en lo que proviene de nosotros. Pero Pablo, en lugar de exigir, Pablo, en lugar de ordenar, habla de franqueza, tal y como hemos leído en la traducción de Nueva Versión Internacional. En la traducción de Reina Valera dice que tiene mucha libertad en Cristo, y mucha libertad en Cristo para dirigirse a Filemón sobre esta cuestión. Y eso es lo que define el carácter de esta carta, y lo que también nos ofrece un ejemplo claro sobre la forma en la que nuestra libertad en Cristo transforma y cambia nuestras relaciones hasta el punto de no vivir simplemente necesitando que otros se sometan a nosotros. Pablo tiene mucha libertad en Cristo para compartir con Filemón su pesar, su carga por Onésimo, en lugar de simplemente ordenarlo que lo acoja sin más y que lo reciba.
Si en una relación entre dos personas que no han conocido a Jesús y que por lo tanto siguen en ese estado de esclavitud espiritual al pecado, si de esa relación lo que debería esperarse simplemente es autoridad y sumisión, en una relación entre dos personas que conocen a Cristo, que viven en el poder del Evangelio, lo que debemos esperar es franqueza y mucha libertad en Cristo para vivir esas situaciones, incluso las más difíciles, con amor. Si los desacuerdos en las relaciones entre dos personas que no conocen a Cristo están marcados por el orgullo, por el interés propio, por el combate, los desacuerdos entre aquellos que están en Cristo deben estar marcados por el amor. Y en el amor no hay abuso de autoridad, sino que el amor da lugar a la confianza suficiente para expresar, para compartir incluso esas cargas más difíciles con la garantía, con la confianza de que van a ser consideradas y compartidas también por la otra parte, por la otra persona. Esto es precisamente lo que define las relaciones en la comunidad de los discípulos, lo que define las relaciones en la Iglesia. En Gálatas 5:13, el apóstol Pablo escribe sobre la vida y las relaciones en comunidad definidas por la libertad en Cristo y dice lo siguiente: hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fijaos hasta qué punto para Pablo están vinculadas la libertad en Cristo y el ejercicio del amor. Y esa libertad en Cristo era lo que había llevado a Pablo a encontrarse encarcelado, a encontrarse preso. Qué contradictorio es hablar de libertad y que una persona se encuentre en la cárcel, ¿no? Pero en su prisión, en lugar de lamentarse por su situación, en lugar de considerarse como un desdichado, escribiéndole a Filemón, Pablo se identifica por completo con Onésimo, con el antiguo esclavo, y de esta forma cambia nuestra libertad en Cristo la forma en la que vivimos nuestras relaciones como comunidad de discípulos, hasta el punto de considerar las circunstancias de otros hermanos y hermanas, sus problemas, sus dificultades, y no simplemente considerarlos, no simplemente pensar en ellos, sino asumirlo también nosotros. Y esto no es algo superficial, no es una palmada en la espalda, bueno, voy a pensar por tu problema durante 3 días, de lunes a miércoles, luego probablemente me olvide. No es un mensaje de ánimo por WhatsApp a lo largo de toda la semana, ni es tampoco un préstamo puntual de dinero. Todas ellas son formas con las que expresamos el amor los unos por los otros, sin lugar a duda. Pero el texto nos enseña que Pablo va más allá. Si Filemón tenía una imagen negativa de Onésimo por lo que hubiese podido hacer, por su condición, porque era un esclavo y porque se había escapado, Pablo se presenta ahora ante el mismo Filemón asimilando como propia la situación, la condición de Onésimo, y le dice a Filemón que él también se encuentra preso, que él también se encuentra privado de libertad, él también se encuentra limitado en su libertad física, pero no en su libertad en Cristo. ¿Hasta qué punto? Fijaos hasta qué punto llega a identificarse Pablo con Onésimo, que en los versículos 12 y 17 le pide a Filemón que lo reciba como si fuese él mismo, como si fuese el propio Pablo. Solamente un sentido pleno de la libertad puede dar la capacidad de relacionarnos los unos con los otros hasta el punto de asimilar más allá de la situación, sino también la condición personal, asimilarla como propia. Y esa condición es que todos hemos nacido como esclavos espirituales del pecado. Esto es una consecuencia de nuestra libertad en Cristo. Y este es el cambio también del que nos habla esta epístola, de la inutilidad a la utilidad en el versículo 11. El nombre de Onésimo, curiosamente, significa útil. Onésimo quiere decir útil. Pero decirme un esclavo que no está presente, un esclavo que se escapa, un esclavo que es rebelde, ¿de qué sirve? Se convierte en inútil, ¿verdad? Su amo lo va a despreciar, lo va a rechazar. Y este parámetro de inutilidad ordena también la libertad fuera de Cristo. Este parámetro de inutilidad es el que da forma a la libertad
fuera de Cristo. En una existencia sin Cristo, la vida se contabiliza así, por lo que es útil y por lo que es inútil. Pero eso para nosotros puede ser tan aleatorio como que hoy hace sol y mañana va a llover. En la relación con los demás, con la sociedad, se es útil mientras se produce algo, mientras se satisface algo, mientras pagas algún impuesto. Y en relación a esta idea de utilidad e inutilidad en nuestra sociedad, qué paradójico es que en un país como España ahora todo el mundo tenga la supuesta libertad para poder decidir poner fin a su vida por medio de la eutanasia, pero que no todo el mundo tenga la libertad para acceder a unos cuidados paliativos en el momento en el que los necesite y por falta de dinero, porque ya, amigo, amiga, te has vuelto inútil para la sociedad. Ser hechos libres en Cristo transforma por completo esta realidad, de manera que aquellos que a los ojos de este mundo no tenían valor pasan a ser declarados valiosos. El esclavo huido, el esclavo inútil, pasa a ser declarado útil en su libertad en Cristo y restituido en el valor que le corresponde ante Dios. La relación con Dios es restaurada en la libertad lograda por Cristo. Y esto también impacta la relación con los hermanos y con las hermanas, la relación entre nosotros. Porque el Evangelio no consiste simplemente en cambiar nuestras creencias, sino que también transforma la manera en la que nos relacionamos con los demás y sobre todo con Dios. Y a esto era a lo que precisamente apelaba Pablo justo antes de sacarle la cuestión de Onésimo a Filemón. En los versículos de antes, en el 4 y el 5 de la carta que estamos leyendo, le dice a Filemón: doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pablo parece que esté preparando el terreno y que luego cuando le saque la cuestión de Onésimo pueda decirle: Filemón, yo sé que tú amas a la Iglesia. Tengo pruebas de que amas a los creyentes. Por favor, practícalo también en este caso. Practícalo con aquel que era tu esclavo. La consecuencia del Evangelio es producir una comunidad de discípulos libres que conviven en el amor que Dios ha manifestado por medio de Jesús. Pero en el versículo 13, Pablo continúa diciéndole a Filemón lo siguiente: yo hubiera querido retenerlo, a Onésimo, para que me sirviera en tu lugar, mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Para que la libertad en Jesús sea efectiva en nuestras relaciones como discípulos, en nuestras vidas como iglesia, antes que nada el paso previo es que tengamos conciencia de que necesitamos libertad, que tengamos conciencia de que no somos libres. Y ya he hablado antes del hecho de que todos nosotros nacemos como esclavos espirituales al pecado. ¿Pero realmente somos conscientes de esto? ¿Realmente tenemos asimilada esta idea, que todos nacemos como esclavos? En Juan 8 hay una conversación entre Jesús y unos judíos. Y en el versículo 33 los judíos le dicen a Jesús: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y creo que muchas veces nos ocurre lo que les pasaba a aquellos judíos. Creo que somos muy limitados a la hora de definir conceptos. Muchas veces pensamos que ser malo tiene que significar ser un dictador, un genocida, un asesino. Y si no eres nada de eso, pues bueno, quizá no eres tan malo, quizá eres del montón, ¿no? Malo del montón. Muchas veces también pensamos que la esclavitud sí o sí tiene que significar o haber vivido en el antiguo Egipto o ahora quizás trabajar en Qatar
¿no?, donde hay tantos esclavos construyendo los estadios del Mundial 2022, o encontrarte lejos de tu casa, maltratado físicamente, en una situación de vulnerabilidad, trabajando muchas horas, muchas horas. Si no se dan estas circunstancias en tu vida, no eres esclavo, no te puedes considerar esclavo. Hace 3 años conocí a otro cristiano llamado Isaac, aquí en Barcelona. Antes de llegar aquí, Isaac había dejado a su familia y toda su vida en Ghana, el país en el que nació. Y lo había hecho para cruzar el desierto del Sáhara y llegar a Europa. Como sabéis, este viaje es un trayecto que cada año a cientos, a miles de personas les cuesta la vida. Cruzar el desierto más grande en extensión del planeta es un viaje que le cuesta a muchas personas la vida cada año. Pero cuando Isaac llegó a la costa de África, a Libia, en lugar de entrar en una patera y embarcar hacia Europa, fue vendido como esclavo. Fue vendido como esclavo y lo encerraron en un lugar llamado Saba. Y no es el Saba de la reina que visitó a Salomón. Este Saba se hizo mundialmente famoso como centro de lo que algunos han llamado esclavitud moderna. Este lugar es un gueto al que van a parar centenares de personas que son vendidas por cantidades entre 100 y 200 euros. Cuando le pregunté a Isaac qué era lo que le había mantenido con vida en ese lugar, por qué no se había muerto en ese lugar, ¿no?, solamente me dijo esto: mi fe en Cristo me ha ayudado. En la Biblia he leído cómo Pedro estaba encarcelado mientras la iglesia oraba y al día siguiente no había forma de encontrarlo en prisión. Qué mensaje tan poderoso es la palabra de Dios, que puede liberar incluso en esas situaciones de mayor oscuridad, de mayor prisión en la tierra. Una persona puede encontrarse en situación de esclavitud física y hay que considerarla esclava, sin lugar a duda. Hay que trabajar para liberarla de su situación. Pero si esa persona tiene a Cristo, en su vida ha sido hecha libre por completo. De la misma manera, toda persona que ha nacido en esclavitud espiritual al pecado y sin Cristo, pues esa va a ser su condición permanente. Esa va a ser su condición por toda la eternidad. ¿Os imagináis vivir la eternidad siendo esclavos del pecado? Es horroroso ese pensamiento. Y muchas personas se encuentran en esta situación, incluso aunque piensan que tienen la libertad para votar cada 4 años, o que tienen la libertad para escoger trabajo, que su situación es más o menos cómoda. Cuando no conocíais a Dios, vosotros erais esclavos de todo lo que en realidad no es Dios, de lo que en realidad no son dioses, dice Pablo en Gálatas 4:8. Estar alejados de Dios es igual a estar esclavizados a todo aquello que no es Dios. Y este es el sentido que encontramos también en la carta que escribe Pablo a Filemón. Donde antes simplemente había un amo y un esclavo, ahora hay 2 personas que han sido hechas libres en Cristo por igual. Y a esto es a lo que hace referencia también Pablo. A esto se refiere cuando le dice a Filemón que su favor, que su forma de actuar sea espontánea. Nuestra libertad en Cristo es lo que nos permite que nuestro favor sea espontáneo, no por obligación, y lo que nos permite también recibir al otro, amarle, perdonarle, comprenderle, compartir sus cargas, asumirlas en nuestra vida. Donde muchos encontrarían sentido simplemente a una jerarquía religiosa con un apóstol ordenándole algo a un líder de una iglesia, el texto bíblico nos revela a un hombre hecho libre en Cristo, Pablo, recordándole a otro hombre hecho libre en Cristo, Filemón, lo que significa vivir una vida cristiana. Y que esa vida cristiana es recibir a otro hombre que había sido hecho libre en Cristo, Onésimo. Donde para muchos tendría sentido que un amo enfadado y disgustado rechazase a su esclavo rebelde, el texto bíblico nos muestra el poder del amor de Cristo en la vida de sus discípulos y de qué manera ese amor actúa con sinceridad, buscando el bien del otro y sin condiciones. Y esta petición de Pablo, de que nuestro favor sea espontáneo,
de amarnos con sinceridad es completamente actual para nosotros. Llega también a nosotros en el día de hoy. Como iglesia, hermanos, hermanas, ¿cómo nos estamos relacionando entre nosotros? ¿Cómo nos estamos cuidando los unos a los otros? Cuando un hermano o una hermana tiene necesidad, y lo sabemos, ¿cómo estamos considerando su situación? ¿Cómo estamos recibiéndonos cuando atravesamos esos momentos más difíciles? Cuando conocemos que alguno de nosotros tiene un problema, una dificultad, ¿de qué forma estamos pensando en ello? ¿De qué forma estamos asumiendo esa carga? ¿De qué forma la estamos compartiendo? Y sobre todo una pregunta a nivel personal también. Para mí es un problema acercarme a alguna persona en concreto porque sé que me va a explicar problemas, porque sé que va a compartir conmigo sus dificultades. Me encanta ver la variedad de ministerios disponibles en los que poder servir en esta iglesia y como siempre también hay ideas nuevas para comenzar proyectos. Me gusta. Y también me gusta mucho cómo algunos de esos ministerios han asumido muy bien el testigo histórico de esa ética cristiana que también se enfoca en impactar a la sociedad en la que se encuentra. Creo que es necesario. Creo que es necesario que como iglesia vivamos eso también. Pero debemos tener algo muy claro. Como comunidad de discípulos, como iglesia, lo que mejor y en primer lugar refleja la libertad que hemos recibido de Cristo es la forma en la que nos tratamos unos a otros. La principal manera de que quienes no conocen a Dios vean ese amor de Cristo sincero entre nosotros no es simplemente asistiendo, ayudando en la necesidad, sino que es por medio de la forma en la que vivimos y nos relacionamos primero como comunidad de discípulos, como iglesia. Esto es prioritario. La carta de Filemón contiene una de las frases que me parecen más entrañables del Nuevo Testamento. Y digo entrañables porque a veces me genera un sentimiento de consuelo, me genera un sentimiento de paz. Y otras veces me hace sentir triste, me provoca tristeza. Pablo le dice a Filemón lo siguiente: tal vez eso fue lo que alejó a Onésimo de ti. Quizás Onésimo se alejó de Filemón porque no reconoció el amor sincero de Cristo en él, en su amo. Y debemos entender que nada de lo que hacemos o de lo que podamos hacer es más importante que la forma en la que nos amamos unos a otros, en la que nos relacionamos, nos cuidamos como personas que comparten su libertad en Cristo. De hecho, no vivir esto como una prioridad puede acabar alejando a quienes todavía no han sido hechos libres en Cristo. Un amigo escritor en una conferencia planteaba la siguiente pregunta. Decía, ¿quién no ha querido, deseado, anhelado ser aceptado tal y como es? ¿Quién no ha querido ser aceptado tal y como es? Y eso es lo que le dice Pablo también a Filemón con el caso de Onésimo y con el hecho de que su favor sea espontáneo, de que su forma de vivir sea sincera. Pablo a Filemón le dice que puede aceptar a Onésimo como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido que se encontraba al servicio del Evangelio, igual que él, como dos hermanos. Y yo os extiendo también esta pregunta a vosotros. ¿Quién de vosotros no ha querido ser aceptado tal y como es? ¿Quién no ha querido ser aceptado tal y como es? Por un padre, una madre, un hermano, una hermana, un amigo, un marido, una mujer. Por medio de Jesús tenemos la seguridad de que tal y como somos, como aquellos que nacieron en esclavitud espiritual al pecado, somos aceptados por Dios para ser hechos libres y vivir como hermanos queridos, ya no como esclavos, sino como hermanos queridos, los unos con los otros. Y voy a acabar de leer el texto de la carta, desde el versículo 18 hasta el final. Pablo continúa diciéndole a Filemón: si Onésimo te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta
Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré. Por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado de tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios os conceda el tenerme otra vez con vosotros en respuesta a vuestras oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hasta el final de la carta vemos a Pablo ejemplificando esa relación cristiana que se fundamenta en el amor de Cristo entre quienes han sido liberados por Él. Fijaos que es llamativo que después de la exhortación, después de la petición, del ruego que Pablo le hace a Filemón por Onésimo, el apóstol se despide diciéndole a Filemón que tiene ganas de volver a verle. Se despide diciéndole que le echa de menos, que tiene necesidad de él, que tiene ganas de volver a visitarle en su casa, de compartir un tiempo y junto a él a la iglesia que se reúne allí. Se despide, en otras palabras, diciéndole que le ama, que le ama. Y la amplitud de esas relaciones también se refleja en la aparición de otros nombres que van surgiendo al final de la carta y que comparten, por ejemplo, la cárcel con Pablo, como es el caso de Epafras. ¿Quién está dispuesto hoy a compartir prisión si no es por amor? O que también comparten su trabajo, como era el caso de Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Pablo no está solo. Pablo no es una isla. La libertad lejos de Cristo se entiende desde el aislamiento del individualismo. Se entiende desde la capacidad que uno tiene para hacer, para deshacer, para vivir su vida como le plazca, cuando le plazca y como le plazca. Pero la libertad obtenida por Cristo para su pueblo se traduce en eso, en una amplia red de relaciones, en la colaboración constante para llevar a cabo el servicio y los ministerios, sí, por supuesto, pero también en una comunión sincera que produce el deseo de visitarnos, el deseo de encontrarnos, de cuidarnos mutuamente, el deseo de amarnos constantemente y de forma sincera. En la conclusión de la carta, en las últimas referencias que el apóstol Pablo hace sobre el caso de Onésimo, encontramos un ejemplo muy visual de cómo la gracia de Dios se ha revelado con plenitud en Cristo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Fijaos en lo que le dice Pablo a Filemón. Le dice, si Onésimo te ha perjudicado, cárgalo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Es decir, Pablo no solamente asimila la situación de Onésimo como si fuese la suya propia, cuando le dice a Filemón que él también se encuentra en la cárcel, que él también se encuentra en cadenas, privado de libertad, como si fuese un esclavo temporal, ¿no? Pablo va más allá y asume la falta que Onésimo hubiese podido haber hecho. Asume su culpa como si fuese suya. ¿En quién nos hace pensar esta actitud? John Stott ha dicho lo siguiente: Jesús no se contentó con tomar nuestra naturaleza sobre él, sino que también cargó con nuestra iniquidad. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero hay un problema en esta carta. Aunque Pablo asume el daño, asume la culpa que hubiese podido causar Onésimo ante Filemón, Pablo mismo está limitado, porque él también había nacido como esclavo espiritual al pecado y había vivido como esclavo al pecado. A pesar de la necesidad que tenemos los unos de los otros de estar en comunión, de relacionarnos en el amor de Cristo, necesitamos tener presente constantemente que ha sido la manifestación de la gracia de Dios en Jesús, la que nos permite vivir como esta comunidad de esclavos que han sido hechos libres, que ha sido Cristo el que nos ha dado libertad de forma plena.
Y aquí volvemos a la conversación que Jesús tuvo con los judíos en Juan 8 y a la respuesta que Jesús les dice cuando ellos le dicen que no han sido esclavos de nadie. Jesús les dice: si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. El arqueólogo francés Paul Bain, escribiendo sobre la vida en el Imperio Romano, que era el contexto histórico y social en el que se enmarca la relación entre Filemón y Onésimo, Paul Bain dice lo siguiente, dice: entonces conceder el perdón no era un deber, nadie estaba obligado a conceder el perdón. Dice, no podía ser solicitado por el esclavo mismo, sino por un tercero nacido libre, como por ejemplo el amo. Y luego añade, el intermediario se honraba a sí mismo, persuadiendo al padre de que sustituyera la severidad por clemencia. Jesús no se puede comparar con ningún amo que haya nacido libre en el Imperio Romano o en cualquier otro contexto histórico. Él es el intermediario perfecto, el intermediario que necesitábamos, nacido sin esclavitud al pecado, Dios mismo hecho hombre para darnos una nueva vida libre de esclavitud del pecado en Él. Efesios 3:12, en Cristo mediante la fe disfrutamos de libertad y de confianza para acercarnos a Dios. Pero hay un segundo problema, es necesario que nos planteemos una última pregunta. ¿Qué significa esto de pasar de ser esclavos del pecado a ser hechos libres en Cristo? ¿Qué quiere decir? Algunos erróneamente enseñan y piensan que esto significa que dejamos de pecar por completo. Que la persona que ha conocido a Jesús, que tiene a Jesús en su vida, no puede pecar. Y si pecas, pues es que no lo has conocido tan bien como pensabas. Pero esta postura no es realista. Debemos tener mucho cuidado con el triunfalismo con el que algunos observan la vida del cristiano aquí en la tierra, como si ya hubiese llegado a la meta, como si su camino, como si su peregrinaje ya hubiese acabado y ya se encontrase en la presencia de Dios para vivir esa eternidad junto a Él. Esto no se corresponde no solamente con la experiencia real, creo que todos los que estamos aquí podemos ratificarlo, sino que no se corresponde tampoco con la enseñanza de la palabra. No es algo de lo que podamos decir esto es bíblico. Romanos 6:22. Ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fijaos de qué manera Pablo traza una línea divisoria entre esas dos etapas, entre la santificación que experimentamos mientras vivimos aquí en la tierra por parte del Espíritu Santo y esa vida eterna que vamos a compartir con Dios al final de todo. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Si hemos sido hechos libres en Cristo, no podemos volver a ser esclavos. Eso es imposible. Pero hay momentos en nuestra vida en la que quizás nos vemos actuando como esos antiguos esclavos, volviendo a repetir errores, volviendo a pecar en aquello que ya debería estar resuelto. Y debemos entender algo, debemos tener algo muy claro, que la gracia de Dios, que la gracia que Dios reveló en Cristo no acabó en la cruz, no se limitó al sacrificio en la cruz. Tal y como prometió el propio Jesús, el Espíritu Santo ha sido derramado y es el que sigue obrando en nuestra vida con gracia y con poder, santificándonos y preparándonos para ese destino que es compartir la eternidad junto a Dios. ¿Y mientras tanto qué? Pues mientras tanto, como hemos leído de la palabra, debemos estar alerta. Debemos estar alerta, no confiarnos en este mundo que está sometido a la esclavitud del pecado, ni confiar tampoco en nuestras fuerzas que fallan. Podemos vivir en este mundo y hacerlo con seguridad y confianza en Jesús. Y acabo con una idea. C.S. Lewis decía lo siguiente: todos dicen que el perdón es un concepto maravilloso hasta que tienen algo que perdonar. ¿Y de qué forma cada uno de nosotros podemos hacer nuestra esta frase, verdad? No estamos exentos de dificultades en esta vida.
Y mi invitación en esta mañana, a la luz del texto que hemos estado siguiendo, es que reflexiones en aquellas cosas que te causan más dificultad, más dolor por parte de otros hermanos y hermanas, y que pienses en eso, para considerar seriamente de qué forma puedes y debes reflejar el perdón de Cristo en esa situación. De qué forma puedes y debes reflejar el perdón de Cristo, su gracia, en tu vida. Pero sobre todo mi invitación en esta mañana es a que consideres, a que pienses en aquel que no se ha echado atrás, aquel que no ha escatimado nada para perdonarnos. Por medio de Jesús, Dios puede aceptarte tal y como eres, como ese esclavo del pecado, y darte la libertad que realmente necesitas. Déjame decirte que no lo vas a conseguir consiguiendo un trabajo mejor. No lo vas a conseguir ganando más dinero, teniendo buena salud, ni huyendo, ni escapando de su presencia para hacer lo que te apetece hacer en esta vida. Solamente puedes ser verdaderamente libre si el Hijo te libera.